En segundo libro de Reyes, capítulo 5, vamos a leer los versículos 2 hasta el versículo 4 la noche de hoy, ¿no? Entonces, el versículo 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Amén. Muy bien. Dice el dicho: menos es poco. ¿Cierto? Y muchas veces este dicho se refiere a que las cosas más efectivas y más eficaces muchas veces son las cosas más sencillas. Eso se quiere decir ese dicho. Y la historia que vamos a estudiar el día de hoy tiene mucho que ver con ese dicho. Porque es la historia de un personaje insignificante, es la historia de un personaje pequeño, pero determinante en toda la historia del capítulo 5. El capítulo 5 nos va a hablar en contraposición de un personaje muy importante. Tenemos por un lado una muchacha insignificante, poco importante, y por el otro lado tenemos a un hombre muy importante. Su nombre era Naamán, y en el versículo 1 nos da una breve descripción de quién era el hombre. Y entonces el versículo 1 dice: Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces varias cosas nos dice este texto bíblico acerca de Naamán. Nos dice que era general del ejército de Siria. Nos dice también que era muy estimado del rey. Por eso era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. O sea, el rey lo quería mucho, lo tenía mucho en cuenta. Porque Dios, nos dice el texto, había usado a este hombre pues para darle muchas victorias significativas a los sirios. Además de esto nos dice que era valeroso, es decir, que era un hombre muy, muy valiente, pero, y ese pero es muy diciente en el versículo 1 allí, ¿no? Dice, pero había un problema, había una dificultad con él, había una situación, y es que él era leproso, ¿verdad? Hasta ahí. La sanidad de la lepra de Naamán va a tener que ver mucho con la muchacha esta que estamos comentando. Se va a dar cuenta hoy, al estudiar este texto bíblico, sobre tres cualidades importantes de esta muchacha que la hacen determinante en la historia. Entonces, en primer lugar, tenemos una joven con preocupación. Note usted que ella era una esclava. La habían arrebatado del seno de su hogar, la habían arrebatado del seno de su familia, de su tierra, y la habían llevado como esclava
allá a Siria. Por esas cosas de Dios, la muchacha israelita resultó de esclava en la casa de Naamán, ¿no? Dice el texto bíblico que era directamente esclava de la esposa de Naamán. Ahora póngase en el lugar de esa muchacha, ¿no? Ustedes lo cogen, lo secuestran, se lo llevan, lo tienen por allá, lo ponen a trabajar, trabajos forzados, le pagan mal. ¿Cuál sería su actitud frente a la vida en ese caso? ¿Cómo enfrentaría usted esa situación? Tal vez se llenaría de amargura. Tal vez se llenaría de odio, de resentimiento, de desesperanza. La depresión cundiría. Sin embargo, tenemos aquí que ella era una muchacha que no había permitido que esas cosas llegaran a su vida, llegaran a su corazón. No lo había permitido. Porque sabía de la necesidad de ese varón, y cuando vio la oportunidad, estuvo dispuesta a hacer algo para aliviar el dolor de ese hombre importante, de ese hombre valeroso, pero leproso. Era una joven preocupada, era una joven que tenía ese buen corazón. Si usted es esclavo, lo último que pensaría sería en el bienestar del que lo esclaviza. Pero ella era diferente. Y se preocupó e hizo algo, ¿no? Ahora, piense esto, que debemos parecernos a esta muchacha. Porque debe ser ese sentimiento, digámoslo, de preocupación, de ocuparnos, debe ser un sentimiento tan intenso que no solo nos haga sentir compasión y lástima. Porque, bueno, la compasión y la lástima en realidad por sí solas no llevan a ningún lado, no llevan a ningún sitio, no van a ningún lado. Se necesita que la preocupación sea tan intensa que nos lleve a actuar en pro y en favor de aquellos que nos damos cuenta a nuestro alrededor necesitan algo. Si bien no podremos tal vez suplir las necesidades de todo el mundo, seguramente sí podremos de algunos, y seguramente sí podremos extender la mano y ayudar a algunas personas. Ahora, mire el buen ejemplo de esta muchacha, que lo hizo por quien usted y yo hubiéramos considerado como nuestro enemigo. Lo hizo por él. Fue tan grande su compasión, su amor, su corazón tan grande, que lo tuvo en su cabeza, lo tuvo en su corazón, y se movió a hacer algo para aliviar el dolor de este varón. Ahora, no solo esta es una joven con preocupación por los otros, preocupación por los demás, preocupación por el necesitado, preocupación por el que requiere algo, sino que también era una joven con confianza. O si se quiere, póngalo que esta era una joven con fe, ¿no? Las palabras de ella no nos hacen ver otra cosa distinta. Ella dice enfáticamente, sin sombra de duda, con una gran fe, con una gran confianza en Dios, afirma, Él lo sanaría de su lepra. Quiero que considere el contexto total de las palabras. Dice, si rogase mi Señor, versículo 3,
al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No me pregunte por qué no dijo, si clamara a Dios, él lo sanaría de su lepra. Que tal vez hubieran sido las palabras que usted y yo hubiéramos usado, ¿no? Tal vez la muchacha sabe que, lo entiende así, que Eliseo es el representante de Dios y que clamar al profeta, pedirle al profeta, era como pedirle a Dios. Porque el profeta vendría a ser como el intermediario. Bueno, no sé, me estoy aventurando a decir cosas. Pero lo que sí no podemos negar es que ella, israelita, creyente en Dios, sabe que quien sabe es Dios, que quien va a hacer la obra realmente es el Señor. Pero aparte de ello, lo que llama la atención es la seguridad de sus palabras. No hay duda, no hay incertidumbre. Allí no hay algún asomo de temor de, ¿será que estoy aquí metiendo la pata diciendo esto y qué tal que no pase? ¿Y qué tal que no ocurra? No. Sencillamente ella habla con la esposa de Naamán y le dice, mire, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Podríamos agregarle allí las palabras, mire, ama, señora, como le dijera a ella, le aseguro, sin sombra de duda, le aseguro sin temor a equivocarme de alguna manera, que si Naamán, su esposo, le pide al profeta que está en Samaria que lo sane de su lepra, él sería sanado de su lepra. Y esas palabras no denotan otra cosa sino una profunda confianza en Dios. Miren cómo esta insignificante muchacha esclava nos llena de buenos ejemplos. La preocupación, no me dejo llevar por la amargura, no me dejo llevar por la frustración, la tristeza. Estoy aquí esclava, estoy lejos de mis padres, de mi familia, estoy aquí, pero aquí hay una persona que necesita, voy a hacer algo por ella. Qué buen ejemplo. Pero también tenemos entonces aquí a la muchacha llena de fe. Sabe que Dios puede hacer la obra. Ya le dije que, bueno, ella nombra al profeta y no a Dios, pero porque seguramente el reitero sabe que será Dios a través del profeta. Tal vez vio algún inconveniente en hablar abiertamente, pero detrás estaba el mensaje claro. Dios podía sanarlo de su lepra. Dios tenía el poder de sanarlo de su lepra. Solo si él clamara, solo si él pidiera, y esto, ¿no? Ahora, le reitero que este es otro buen ejemplo para nosotros. Muchos de nosotros no nos caracterizamos por este tipo de afirmaciones, o por esa seguridad en las palabras, por esa seguridad en lo que decimos respecto al Señor. Muchos de nosotros nos ocurre eso, nos pasa eso. Pero un ciego no puede guiar a otro ciego. Y si queremos ayudar a personas en necesidad, si queremos ayudar a personas en dificultad, tenemos que ser de aquellos que fortalecen su fe, su confianza en Dios, para de esa manera poder ser luz en medio de las tinieblas. Para poder sembrar la confianza y la fe en Dios allí donde hay incertidumbre, para poder sembrar la fe y la confianza en Dios en los corazones llenos de temor, para sembrar la confianza en Dios en los corazones llenos de desesperanza, para poder sembrar la confianza en Dios en las almas entristecidas. Pero no podemos ir nosotros sin el arma de la fe, no podemos ir sin esa maravillosa arma, porque ella es la que tiene el poder de avivar, de encender, de traer vida y esperanza
a todos aquellos que están en desánimo. Así que necesitamos fortalecer nuestra fe a tal punto que podamos hablar con la convicción, la certeza que hablaba esta joven. Amén. A ver qué se me apagó esto. Bueno, entonces tenemos con nosotros una joven preocupada por las necesidades de otros, aún a costa de su propia necesidad, olvidándose ella misma, pensando aún en su enemigo. Tenemos una joven con confianza, con fe, con esperanza, aún en medio de esa situación. Y por último, la noche de hoy, entonces tenemos una joven con un testimonio. Una joven preocupada, una joven con confianza y una joven con un testimonio. Entonces, lo que al fin y al cabo ella hace es como una labor misionera. Porque fíjese que ella está en otro país compartiendo el evangelio, compartiendo la palabra con personas de otro país. Le está hablando a gente que cree en otros dioses, que tiene una cultura distinta, que tiene una adoración diferente. Le está hablando del verdadero Dios, del poder de Dios. En este año que estamos hablando tanto de evangelismo, qué buen ejemplo es este, ¿no? Qué buen ejemplo el de la muchacha, que vivía fuera de Israel, que era esclava, y con todo, nada de eso fue un impedimento para que ella pensara en llevar personas a Dios. En que la gente, aún fuera de su tierra, pudiera conocer a Dios. Es muy importante recalcar esto porque muchas veces, en medio de nuestras crisis, de nuestras dificultades, nos olvidamos de evangelizar. Entonces, no, yo qué cuento andar evangelizando ahora si estoy desemproblemado. No, yo qué cuento de andar pensando en llevar personas a los pies del Señor si lo que estoy es emproblemado aquí. No, eso, qué cuentos a mí de eso, qué cuentos de esa situación. Pero no, miren que ella no. Ella, aún con todos los problemas que tenía, con todas las situaciones que tenía encima, siguió pensando que ella era un testigo, que ella era un misionero, que ella podía hablar a otros del Señor, que ella podía hablar a otros de Dios, ¿no? Eso es algo de recalcar en cuanto a su testimonio. No importaron los problemas. Aquí estoy para ser misionera. Aquí estoy para hablarle a otros de Dios. Pero también llama la atención lo puntual y simple de su testimonio. Para decir lo que esta muchacha dijo, no se necesitaba ni tener un doctorado, ni un magíster, ni haber estudiado mucho. Ella tenía conocimiento de Dios por ser israelita, pero a su vez también tampoco tenía un conocimiento tal vez extenso o amplio como el de los rabinos o los maestros de la ley de aquella época o los de las escuelas de profetas. No tenía esa gran preparación. Sin embargo, pudo dar un testimonio puntual y simple. Fueron solo esas las palabras que dijo, no dijo nada más. No dio un sermón de 3 horas. No, nada de eso. Las palabras sencillas que ya hemos leído varias veces, ¿no? Son claras y puntuales. Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Eso es todo, no digo nada más. Eso fue suficiente para que la mujer de Naamán hablara con él y él hablara con el rey.
testimonio puntual y simple, un testimonio sencillo. No era ella una gran oradora de dar grandes discursos, nada de eso, sencillamente un testimonio simple y sencillo, de una muchacha sencilla. De esa manera, ella se convirtió en luz en medio de las tinieblas. Así, de sencillo. No fue más. Vamos a estudiar lo que pasó con Eliseo. Y le voy a adelantar algo. Al final, él es sanado de su lepra. Bueno, usted lo puede leer ahí en el mismo Segundo de Reyes, capítulo 5. Él es sanado de su lepra. Ya la historia de cómo es otra cosa, pero al fin y al cabo, él fue sanado de su lepra. Y todo comenzó con este testimonio sencillo y simple de esta muchacha esclava que, a pesar de estar viviendo esa situación tan difícil, no se olvidó que ella seguía siendo un testigo del Señor en medio de las cosas. Entonces, empecé diciéndole que menos es mejor, algo así. Es que tengo aquí este problema, que esto se me está, creo que me estuvieron moviendo esto por acá. Menos es poco. Hablando de las cosas sencillas, de la sencillez de esta muchacha, de la sencillez de esta joven, una esclava, pequeña ella, pero con grandes cualidades y con cosas hermosas dentro de sí, como la preocupación por los demás. A pesar de vivir una situación difícil de esclavitud, ella seguía pensando en las necesidades de otros y no solo en la de ella. Tenemos una joven con confianza, que quiere decir una joven llena de fe, de certezas, de convicciones en su corazón, que lo podemos ver en la manera como ella habla a aquella mujer. Y nos damos cuenta ahí cómo es importante que nosotros cultivemos esa vida de fe y de confianza si queremos ser una respuesta para el mundo, una respuesta para la situación que vivimos hoy día. Y por último, entonces tenemos con ella una joven con un testimonio, que igualmente, a pesar de su situación, no se olvidó que ella seguía siendo un testigo de Dios en el mundo entero. Vio en su situación una oportunidad y no una tragedia, una crisis. Muy importante entenderlo, porque a veces cuando pasamos momentos difíciles queremos olvidarnos del ministerio y del evangelismo y de todas esas cosas para enfocarnos en nosotros. Pero recibimos hoy un ejemplo de algo totalmente contrario. Y a su vez nos llama mucho la atención la sencillez y la puntualidad de su testimonio. Esas palabras sencillas fueron el inicio de una historia que termina en un gran milagro, en algo muy grande que sucedió en la vida de Naamán y que estudiaremos con el favor de Dios en nuestras próximas reuniones. Así que oremos a Dios, digámosle: